Buenos días a todos ustedes que nos están acompañando en esta hora nuevamente, por acá ya dando una pequeña palabra. Le comento que el día sábado que tuvimos nuestra reunión para los niños, fue una reunión donde hubo una gran asistencia, aproximadamente entre 400 y 500 niños, aparte de los papás. Fue impresionante el número de niños que tuvimos y nos bendice nuevamente poder estar compartiendo la palabra. Recuerde que esta semana vamos a estar compartiendo algunos temas acerca de los niños, así que vamos a estar hablando algo acerca para poder ver cómo los padres tienen que guiar a los hijos. No es propiamente la escuela para padres, sin embargo estos pequeños consejos sé que le van a ayudar, así que Dios me lo bendiga mucho. Normalmente nosotros hablamos de tener un corazón conforme al corazón de Dios, y cuando hablamos acerca de David, que fue un niño conforme al corazón de Dios, usted recuerda la historia, como Dios le dijo a Samuel: me he buscado, me he proveído a alguien que tenga mi corazón con mi forma, con la forma de mi corazón. ¿Qué es lo que quiere decir conforme al corazón? Con la forma de mi corazón. Entonces, normalmente hablar de un niño conforme, o de un joven, o de una persona conforme al corazón de Dios, es porque tomamos realmente esta referencia. Pero déjenme tocar un tema. Cuando nosotros vemos en el libro de 1 de Samuel, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, en el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Usted recuerda esta historia cuando Dios tiene un trato directo con Samuel, que posteriormente llegó a ser el profeta de Dios. Y entonces, como hombre de Dios, como un profeta de Dios que fue, él tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué lo guió? ¿Qué influyó? ¿Cómo influyó la presencia de los padres, la presencia quizá de los antecesores en la persona de Samuel, para que pudiese llegar él a ser un joven o un niño en ese entonces conforme al corazón de Dios? Si usted y yo vemos, porque muchas veces tenemos como que ciertas dudas o problemas diversos, el poder decir: pastor, ¿por qué mi hijo no quiere buscar de Dios, no quiere tener la presencia de Dios, no quiere o le cuesta trabajo ir a la iglesia? Es porque los padres influimos y aportamos mucho, tanto para que vayan como para que no vayan, tanto para que busquen como para que no busquen. Y es ahí la importancia de la cual usted como padre tiene que buscar ser ese hombre o esa mujer que pueda guiarlos, que pueda conducirlos, que el Espíritu de Dios a través de usted puedan hacer que ese niño pueda ser una persona que pueda ser así como Samuel, que ministraba a Dios en presencia de quien sea. Entonces, si usted se regresa tan solamente un poquito conmigo, le voy a hablar cómo esta mujer oró a Dios, buscó al niño de una manera muy espiritual, porque ella era estéril, no podía tener hijos. Ana era una persona que, aunque vivía con el Cana, su marido, realmente era una mujer que no propiamente no podía concebir. Sin embargo, aunque el Cana la amaba, aunque ella le pedía quizá a oración a Elí, quizá le pedía oración a los demás: oren por mí. Ella tuvo que tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria, con Dios en ese momento, en ese tiempo. Tuvo que tener una relación con Dios para que pudiese llegar a conformar lo que fue en su momento el tiempo en el cual ella tuvo la oportunidad de conocerle. Y entonces, una vez que Dios le permite que usted se recuerda el tiempo cuando ella va y entonces ella está orando, dice la palabra de Dios. Si se va conmigo al libro de 1 de Samuel capítulo 1, dice la palabra de Dios en el verso 10. Bueno, en el verso 9: se levantó Ana después de que hubo comido, bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Dice: y ella con amargura de alma oró a Jehová y dijo, y lloró abundantemente. Escuche lo que le dice: e hizo voto diciendo: Jehová, Dios de los cielos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, que posteriormente vemos que no solamente le dio un hijo. Entonces,
le dio más, muchos más. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Escúcheme, ella lo dedicó a Dios. Y el hecho, los votos que hizo aquí, el hecho de entregarle a Dios para que pueda tener y pueda ser un hijo conforme al corazón de Dios, un niño conforme al corazón de Dios, esto influye desde la etapa de los padres. Como cuando los hijos son deseados. Un hijo no deseado, por supuesto que siente como en el vientre materno se va gestando ese niño. Sin embargo, un niño no nacido siente el rechazo, siente como que fue el error, siente que el padre o la madre que en ese momento lo van a tener por compromiso, por no generar un aborto, porque por supuesto un aborto es darle muerte a una persona, a un ser humano, no hablamos de ello. Pero por no tener a lo mejor la capacidad física, porque tienen 15, 16 años, 18 años, todavía ni siquiera terminan de cerrar los lóbulos cerebrales, la corteza cerebral de la mujer ni del hombre. Entonces no tienen esa capacidad o esa madurez para poder tener la capacidad de querer o entender lo que es tener a un niño, aunque digan que sí, realmente no lo son. Como hemos hablado en repetidas ocasiones, la mujer termina esa madurez cerebral a los 21 años y el hombre entre 25 y 26 años. Sin embargo, hay un pasaje cuando nosotros vemos, usted se recuerda cuando habla Jesús acerca de aquel mayordomo infiel, y dice la palabra de Dios en aquel momento, dice en Lucas 16:8, dice que los hijos de luz son más sagaces que los hijos de luz, son más sagaces, pero aquí hay un pasaje en la Biblia de las Américas, dice, los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes. Pero hay otra versión que es la Jeremy, que dice que los hijos de este siglo en su generación son más prudentes que los hijos de luz. Y entonces cuando usted habla de prudencia, muchas veces vemos que aquí la prudencia es como que es lo que le llega a fallar al joven cristiano, y entonces muchas veces sin pensar pueden llegar a tener esas relaciones no permitidas por Dios, hablando de fornicación, y entonces generan o gestan la vida de un bebé que viene en el vientre materno. Entonces usted puede ver que aquí quizá muchas veces no puede llegar el niño a tener un corazón conforme al corazón de Dios, no es un niño conforme al corazón de Dios, toda vez que no es un niño deseado. Al ser un niño deseado, entonces las condiciones cambian, todo cambia, en el corazón se comienza a gestar algo completo. Y entonces dice aquí ella, si tú me lo das, yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida. Y aquí cuando las personas adultas se preguntan, ¿por qué mi hijo no busca de Dios? No ama a Dios, no quiere ir a la iglesia, no quiere servir, no hay esta relación. Y dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. Si usted no mal recuerda, el hecho de pasar navaja sobre su cabeza, más bien el hecho de no pasar navaja sobre su cabeza, generaba como que ese voto para que él fuera un hombre nazareo, como lo fue, por ejemplo, el supuesto de Sansón. El hecho de que él fuera un hombre nazareo de nacimiento, había dos maneras de poder ser un nazareo. Y un nazareo quería decir un hombre apartado o escogido para Dios. Entonces Sansón era un nazareo y tenía que cumplir tres condiciones. No era el voto de que él había decidido, sino que como era un nazareo de nacimiento, él en ese entonces, su mamá tenía que procurar que no se acercara a persona muerta, que no pasara navaja sobre su cabeza, y por supuesto que no bebiera alcohol, no bebiera sidra, no bebiera nada que le pudiera embriagar. Eso fue para todo aquel que era nazareo, es decir, escogido o apartado. Como hoy lo podemos ver, una persona que realmente tiene santidad, busca la santidad, entonces no busca un consejo donde no lo hay, es decir, no anda con personas muertas en el alma, muertas en el espíritu, que le llevan o le conducen al mal. El hecho de no pasar navaja sobre su cabeza quiere decir que tiene cobertura sobre su cabeza, tiene una iglesia, tiene donde congregarse, sabe dónde estar, sabe que donde está en la iglesia, donde va a estar, sabe que ahí le van a enseñar la palabra de Dios, y por supuesto que va a ser una persona escogida, apartada. Y el hecho del alcohol, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que no desees el vino cuando se es servido y entonces rojea, se te hace agua la saliva, y entonces
Todo eso porque tú lo estás deseando. Una persona que tiene la adicción al alcohol muchas veces puede llegar a tener un enorme problema en la familia, con los ascendientes, descendientes y aún con los coiguales, con sus hermanos en general. Y entonces aquí lo que Ana dijo, lo voy a dedicar todos los días de su vida a Dios. Y entonces fue un voto que ella hizo. La pregunta sería aquí para usted: ¿usted ha dedicado a sus hijos para Dios o los ha maldecido? Porque usted puede decir: mi hijo no tiene un corazón conforme al corazón de Dios, pastor, y dista mucho para que lo pueda tener. Está muy lejos de que mi hijo pueda tener un corazón conforme al corazón de Dios. Aquí la situación la pregunta sería: ¿usted lo ha ofrecido para Dios? ¿Usted lo ha entregado a Dios o le ha dicho a Dios: Señor, yo te lo entrego a ti, lo entrego para que tú puedas actuar en su vida, para que tú puedas actuar en su corazón, actuar en su alma? Entonces es importante y relevante que usted pueda tener ese compromiso con Dios y entregárselo a Dios. Si bien es cierto, las etapas del desarrollo infantil son muy importantes porque son las más importantes de la vida. De hecho, los estudiosos de la psicología en esta área mencionan de acuerdo a la corriente que uno puede llegar a tener, en una corriente gestáltica, en una corriente sistémica, en una corriente quizá cognitivo-conductual o conductista o humanista. Pero hay el padre del psicoanálisis, que fue Sigmund Freud. Él decía que en la etapa temprana del niño es donde se desarrollan todos aquellos caracteres que uno puede llegar a desarrollar ya en la vida del menor, pero ya en la etapa adulta. Entonces, una persona como él, que fue estudioso en esa área del psicoanálisis, él puede llegar y él lo puede llegar a mostrar acerca de 4 etapas. La cuarta etapa termina a los 12 años. Y entonces él dice, bueno, son etapas psicosexuales, como es la etapa anal, la etapa oral, la etapa fálica y la latencia. Pero cuando habla las primeras 2 etapas, de los 0 a los 3 años y de los 3 entre los 5 y los 6 años, y determina un enorme avance en el desarrollo del menor. Y es ahí cuando el niño está gestando todo lo que usted puede llegarle a enseñar y puede llegar a decirle que él puede llegar a introyectarlo o a interiorizarlo, déjenme manejar esta palabra, a interiorizarlo dentro de sí, de tal manera que el niño puede llegar a asimilar más de lo que usted podría imaginarse. Es ahí cuando los padres cometemos un gran error, porque desconocemos estas áreas. Sin embargo, usted ha escuchado mucho acerca de la educación temprana, de las primeras etapas del desarrollo infantil, y entonces es ahí cuando la gente dice, porque tenemos ese error, porque desconocemos. Sin embargo, es ahí cuando la gente puede llegar a pensar, es que ¿qué le puedo enseñar a mi hijo si no entiende? No te equivocas. A esa edad, a los 2, 3, 4 años, e inclusive aún dentro del vientre de la madre, puede llegar a tener una capacidad increíble de conocimiento y de retención. Por lo cual usted se puede dar cuenta que un niño que le está leyendo la palabra está atento, está escuchando, y usted puede decir, no, pastor, está balbuceando. No, él está interiorizando todo lo que usted le puede llegar a estar enseñando dentro de esa etapa del desarrollo de los 0 a los 3 años. Usted le está leyendo la palabra, usted le está induciendo, le está inculcando, usted le está introyectando al menor y le está diciendo, tú vas a ser un apóstol, vas a ser un profeta, vas a ser un evangelista, tú vas a ser un pastor, vas a ser un maestro, y Dios te quiere así, Dios te ha llamado. Porque era lo que estaba haciendo Ana, porque dice la palabra de Dios, si usted no mal recuerda, dice la palabra de Dios en estos mismos versos, más adelante, dice que ella lo llevó, ya cuando él fue destetado, dice que ella en ese entonces lo llevó con Elí, ya una vez que tuvo la capacidad para poder estar con Elí, ella lo llevó con Elí, el sacerdote, para que él lo pudiera tener en el templo. Y entonces usted puede ver cómo aquí ella lo que hizo fue decir, bueno, ok, lo voy a tener aquí, pero ya para ese entonces quizá no tuvo Elí, y le voy a enseñar, fíjese nada más lo que dice más adelante. Dice la palabra de Dios, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz a su hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dice la escritura en el verso 21, estamos en 1 Samuel capítulo 1. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, es decir, hasta que le dejara de dar la leche materna, dice, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Escuche,
¿Qué fue lo que hizo Ana? Ana, durante todo ese tiempo en el cual él estuvo absorbiendo esa leche materna, la leche que representa, la leche representa la doctrina. Entonces ella estuvo dándole doctrina. Tú vas a hacer esto, te voy a hablar de la salvación, te voy a hablar del bautismo, te voy a hablar del Espíritu Santo, te voy a hablar de la redención, te voy a hablar de la Trinidad, te voy a hablar. Y estuvo dándole la doctrina. Usted va a decir, pastor, todavía no existía toda esa doctrina. Es verdad, usted tiene razón. Sin embargo, yo le estoy aplicando para esos tiempos lo que usted tendría que hacer desde ese tiempo, porque cuando ella lo llevó, ¿cuánto puede tener un niño para que pueda ser destetado? Muchas personas lo destetan a los 3 meses, otros a los 6 meses, otras personas al año. Sin embargo, el tiempo que usted pueda calcular, un niño no podría estar ya 2 o 3 años tomando leche materna. Podría, pero vamos a pensar que somos exagerados y a los 2 años ya de manera exagerada. El niño a los 2 años, ¿cuál fue el trabajo que realizó Ana en la vida de Samuel? Darle leche materna, darle ese calostro, esa doctrina que fue lo que hizo que madurara Samuel y pudiera ser un niño conforme al corazón de Dios. ¿Por qué le puedo decir que Samuel no le daba esta doctrina, no le daba la palabra, no le inculcaba a Samuel? Porque Samuel ni siquiera educó a sus hijos, ni siquiera le dio la doctrina a Ofni ni Fines para que pudieran en ese entonces también ser hombres o sacerdotes de Jehová. No les inculcó. Usted recuerda que ellos, lejos de todo ello, lo que hicieron fue darles hacer lo que querían, dormían con las mujeres del templo, hacían lo que querían. Sin embargo, en ese momento no estaban aptos para poder servirle a Dios, por lo cual ambos fueron destituidos del sacerdocio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en ese momento? Usted lo que tiene que hacer es, quiere tener un niño conforme al corazón de Dios. Ya no hablemos de un adolescente, de un joven, de un adulto, sino quiere tener un hijo conforme al corazón de Dios, y quiere ser un padre que pueda decir, yo tengo un hijo conforme al corazón de Dios, tengo una hija conforme al corazón de Dios. Número 1, arrepiéntase si su hija fue concebida o su hijo fue concebido dentro del matrimonio. Número 2, arrepiéntase si ese hijo usted lo rechazó en alguna ocasión y dijo, ¿por qué lo tuve? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué lo hice antes? ¿Por qué me casé con este hombre? Arrepiéntase de esas palabras. Arrepiéntase y las cosas van a cambiar. Por eso le reitero lo de Lucas 16, verso 8, que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz, porque ellos en su momento ellos hacen las cosas de manera diferente y ellos dicen, bueno, me voy a cuidar. ¿Y qué le quiero decir? Que se cuide y que le diga a sus hijos que se cuiden cuando vayan a tener relaciones. No, lo que le digo es que se cuiden los hijos de guardarse delante de Dios, y que para que cuando llegue el momento que conozcan a la persona adecuada, ellos puedan estar bien delante de Dios. Por eso en este momento le puedo decir, usted puede decirle a sus hijos, puede decirle a los hijos, hijo, yo te crié a lo mejor de esta manera, sin embargo estoy arrepentido. Sucedió aquello, sin embargo estoy arrepentido, estoy arrepentida y quiero hacer las cosas bien, te pido que me perdones. Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de haber cometido relaciones ilícitas. Pídale perdón a Dios por haber rechazado a su hijo o a su hija. Pídale perdón a sus hijos por todo aquel trato que les haya dado, que no haya sido el adecuado, el correcto delante de Dios. Pídales perdón a ellos, y por supuesto en su momento entrega a sus hijos a Dios. Te puede decir, pastor, tienen 2, tienen 3, tienen 4 años, tienen 5 años, entrégueselos a Dios. Cuando usted hace eso y se lo entrega a Dios, las cosas van a cambiar, y créame, las cosas van a ser completamente diferentes. Pero usted busque la manera de poder enmendar el error, y que en su momento usted le diga, bueno, no cometí lo propio, hijo, pero quiero de ahora en adelante hacer lo propio. Número 5, ahora sí, encomiende sus caminos a Dios y las cosas van a cambiar. Enderece su causa. No se trata de llevar a los hijos, se trata de que usted cambie su conducta, lea con sus hijos, ore con sus hijos, hable con sus hijos de la palabra de Dios, y créame, sus hijos de 2, 3, 4, 5 años e inclusive hasta más edad van a cambiar, porque van a ver el arrepentimiento, van a ver la conducta, van a escuchar la conducta que hoy usted tiene con ellos como padre o como madre. Si hace usted esto, créame, las cosas van a cambiar en su vida, van a cambiar en todo su entorno. Su hijo, su hija va a ser diferente, sus hijos van a cambiar, y entonces el proceder de ellos van a hacer que su matrimonio, que su vida en la familia sea completamente distinto. Le
le invitamos para que nos acompañe a la Iglesia y Poder en Jesús. El próximo domingo acompáñenos. Vamos a tener el próximo sábado. Recuerde que tenemos a las 4 de la tarde evento de matrimonios. Vaya con nosotros, acompáñenos y sé que Dios va a traer sobre su vida un tiempo de gran cambio y de gran bendición. Le dejo en compañía aquí de Rebequita, de Alicia, para que nos acompañe y entonces puedan traer este fin del programa. Dios traiga sobre su vida grandes y abundantes bendiciones.